Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 18. Todos sus servidores pasaban junto a él, también todos los quereteos, los peleteos y todos los gititas, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. Queridos amigos, estamos con este contexto bíblico, primeramente, para entender cómo situamos el libro, o mejor dicho, dentro del libro, cómo situamos este versículo, que es el versículo 15, 18 del capítulo 15. Versículo 18 del capítulo 15. Este versículo describe entonces el avance ordenado del séquito de David en su salida de Jerusalén, resaltando la fidelidad de grupos específicos que lo acompañaban. Es interesante porque aquí, contando todo esto que le acompañan, que están los quereteos, peleteos, hititas, nos hace recordar al primer libro de Samuel, justamente cuando David había sido perseguido por Saúl, que mucha gente se le había unido. Primero eran 400, etcétera, después se van sumando. En un momento llega también a decir que 600 hombres, ¿verdad? Y así. Entonces, este número también es muy simbólico, es muy interesante, pero para decirnos que hay un grupo que es fiel a David, la fidelidad. Un mío ima que hoy en día llevando de Jaish, hoy cua por ahí, va para la David lo hipotam, va para la David ya por ahí, a pesar de que nosotros nos dimos cuenta ya también en todo nuestro estudio de esa situación que estaba llevando David, ¿verdad? Que no era muy fácil entender, comprender. Bueno, aquí se utiliza la palabra avar, pasar, indicando un movimiento continuo y organizado. Aparece también la palabra, el famoso kol, todos, delante de, lifne, otra palabra clave también, que señala la posición y honor y protección que ocupan estos hombres frente al rey. Por una parte tienen el honor, ¿verdad?, de ser personas de confianza, porque más violanderada y nada de confianza, donde digo disparar en arejoina. Y si es un traicionero, imagínense, ojo, un día bebe a taperemos de yuca y nada entrega, ¿verdad? Así como últimamente nosotros en estas políticas entreguistas, ¿verdad?, que encontramos. ¿Cómo realizan eso? Y bueno, ahí está la famosa forma de que nosotros le decíamos los piragüeños. A la piragüeña, ojo, era peper, de seguir, y cuá. Cuando ya de coge la tecnología, el mango, o huereco, hombres de mucha confianza todavía, que le muestran esa fidelidad y esa lealtad. Del aspecto exegético, porque estamos mirando este versículo, ¿verdad?, 18 dentro del capítulo 15, podemos entender que el versículo subraya el contraste profundo, ¿verdad? Porque aquí el mismo hijo Absalón, o Ujamodi para la Itu, en contra de Bujina lleva. David, ella es el italiano furbo, ¿verdad? Y esa cuaja enseguida, no quiso tampoco, esto es muy lindo y muy interesante, no quiso sacrificar al pueblo, no quiso sacrificar al ejército, atraer a sus hombres, a pelear aquí contra ellos o lo que sea, sino que en todo caso él lo que procuraba era, de cierta manera, poner paz, serenidad, etc. Es mejor nomás que yo huya, o ustedes cuentan si yo humo. Ay, en todo caso, bueno, tranquilo, ave, el pueblo no sabe nada, va la problema, porque la itúa gendiena la problema. ¿Se acuerdan que incluso Absalón, él salía siempre, se adelantaba incluso a la puerta principal de la ciudad, un poquitito más adelante, 1, 2, 3 kilómetros, lo que sea, pero más en huevo la pueblo, o asado, yujú, Absalón, a bebé a por la diplomacia, o bebé a o vende, ya es bebé ya la y producto, bebé a ella no se mena. Cuando hago pisa ella de ya veré, como hoy que sea en la política, o continua anual, y mondá, y yapú, lo que sea, hay que móvil, no sea, o casa por casa, o nambre, chuchuchu, na ave, ya sé que la foto, pe, nambre, gente móvil, ayuda, she.
Peala Absalón, actituina, peala Oyepa. David no quiere entrar en pelea, ¿verdad? Y entonces aquí te está mostrando un contraste de estas personas que a pesar de todo son fieles, pero son fieles no solamente a David o a la corrupción de David, sino que fieles a una institución que es la monarquía en este caso, ¿verdad? Gran parte de Israel se inclina ahora hacia Absalón. A mí ya voy a estar ya de coño, mira la famoso Tembiguay ya es ahí, que ya le ya sabe ahí se ha renunciado a esa campaña ahí porque la gente plata antes yo ese plata voy a la emotequita a renunciante no la peisa anda ya muy o disparamos. Y entonces estos grupos que le piden y que están con Absalón más bien viven de esta manera. Sin embargo, este grupo fiel lo que está queriendo mostrar en el contraste es que David tiene personas aún fieles, ¿verdad? Personas que, por lo menos, don Jermaine de Coima, que pega Gamoa, que tenía embajadores y movina que ya lleva de cuestión de Coima. Antes no era tanto así, por lo menos seguramente que tanto, porque andar bien lento y ahí anda y por y te hago la Coima, más, aunque sea mesa lleva. Pero cuando comenzar y voy la tanto por ciento, voy la tocata voy la repartija. Van a pesar la tema ya. Pero universidad vemos hoy besa lleva. Vos cuando vas a hacer, ya pues ahí la negocio fuera. Entonces, voy a meter la coima, vea. Voy a la coimata moandi. Voy a la sobornata moandi. Pensamos, ya tú ya. Así que, queridos amigos, la palabra de Dios es contundente, ¿verdad? La fidelidad no se define por origen, sino por elección y compromiso. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 15 del segundo libro de Samuel. El versículo es el 18. Todos sus servidores pasaban junto a David. También todos los quereteos, los peleteos y todos los egititas, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Dentro de nuestro contexto histórico, queridos amigos, este versículo nos está mostrando que históricamente los quereteos, aquí está hablando de los quereteos y peleteos, eran grupos asociados a la guardia personal del rey, posiblemente de origen extranjero, lo que refuerza la idea de una lealtad basada en vínculo personal más que en pertenencia tribal. Una organización, un vínculo más bien personal. Recordemos que David fue al final de cuentas para su tiempo un hombre internacional. En Godiparacue pasó del lado de los filisteos, pasó por todas partes, Ocorré, Ocañé, Oñemuñá, lleva Oerecó, la gente, algunos que se le fueron asociando, y entre estos también personas, dice, extranjeras, ¿verdad? Que venían, no nos olvidemos que en aquel tiempo, ¿verdad? Muchas personas trabajaban de esa manera, ¿verdad? Entonces, ellos venían y se ofrecían como soldados a cobrar y beber, ¿entiendes? O sea, hacían ese servicio. Ahora, el término hebreo Gat, que es la ciudad filistea de origen de los gititas, muestra el origen externo de estos hombres, de dónde vienen. Gat, ¿se acuerdan que ahí también era incluso el famoso Goliat? Mientras Ish, hombre, los hombres que se le unen, indica individuos comprometidos. Ish, en hebreo, significa este es un hombre comprometido. O si no, está la otra palabra, el Tzabá, que es el ejército. Dios Sebaot, Dios de los ejércitos, plural Sebaot. Sabá es ejército. Aunque no aparece explícitamente, está implícito en la organización de este grupo. Hay una organización entonces aquí. Estos grupos están organizados. Es de la guardia presidencial, de la guardia personal de David. Aquí se encuentran con 600 hombres. Ahora, en el contexto del Antiguo Oriente, los reyes solían contar con tropas extranjeras como guardia de confianza.
ya que no estaban influenciadas por rivalidades internas. Este detalle revela la complejidad del sistema político de David. Quiere decir que ya en aquel tiempo, Juan Oigo, Venezuela de Pechama, todos eran extranjeros, dice, ¿pero por qué? Porque no confía para Guasui, a pesar de que había también gente por ahí que era, y tal cual, porque eran problemas. Entonces, vamos a ver, a meter la presidenta Momburía, esa viste, cámara, voy a po, farreado, festejado, quiero que, y no, dale, fuerza, con este, pequigue, tapejogue. A veces, claro, pues la guardia que estaba ahí en ese momento se dan cuenta, ya de onda ya es chayo mía, pero en fin, un menego anga, ya de nieto y nieto, pero mía, esa pane, anga, lo ico a huevo, pero ico de matanza, yuca guasú. Y así también, ¿verdad? No hace falta mirar historias lejanas de otros países. A ver, la golpe ahí en el 89, la misma cosa. A ver, uy, pero que estuvo, ¿verdad? Que estuvo al frente de todas estas cosas. Otro sigue, pero de pura fuente que era soldado en ese momento. Orego ahí a ver, la 500, 600, te hombre. Era un soldadito que algunos tuvo y que era buena, si justamente era tiempo de oye pensar pa oigo y nada, la pesa, que eran todos, era reclutitas que estaban en no bocapuco ahí, o van a mí pagar todo por el interés de otros individuos, ¿verdad? Y bueno, a pesar del año del mundo. Y entonces el contexto cultural es importante que también nosotros conozcamos, ¿verdad? Porque aquí detrás de todo esto hay todo un sistema político, ¿verdad? Que se mantiene. Pero todo sistema político es para la polis, para la gente. No estamos diciendo que el sistema político esté mal, sino que cuál es la idea que está rigiendo a ese sistema político. Porque en realidad tiene que estar al servicio, ¿verdad? Al servicio. La chico no tenemos, ahí va. Pero cuando hay ambición, ese grupito que veamos ahí, claro. Entonces, Momboria Jupa la otra cuera, ¿verdad? Disposición que va desde adentro, lealtad, lefe. Y también por otra parte se encuentra el Gesed, que es la fidelidad, lealtad, misericordia. Es el vínculo que une también al rey. Y desde un nefesh siempre supimos que es peñan de yara tu maranga tu peñan de ¿verdad? Se utiliza también en Génesis capítulo 2 versículo 7, pero para señalar esa entrega total de vida, entrega total, o sea, mi vida, en el seguimiento y entre comillas podemos decir en la defensa también de lo que uno está haciendo. Entonces resulta muy significativo que extranjeros sean los que permanecen fieles a David, cuando muchos otros del pueblo, que tendrían que ser lo que hacen resucitar al público, ay, cuál lo lleven, ay, cuál lo lleven a la coima, ay, cuál lo lleven a muy especial y pues me que voy para la pagata sea botada, se dan cuenta. Jamás ven a la ya proponer las cosas, allá las poner la de política, la de gobierno, más ven allá de manani. Ay, papi, yo era extranjero y que tú hanguaisa, ay, cuera de va se vaya a poner. Upea la ñande obispo cuera y la y que lleva Paraguay y potaba ñante mante ya pota. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro segundo de Samuel. Estamos con el capítulo 15, versículo 18. Todos sus servidores pasaban junto a David. También todos los quereteos, los peleteos, los gititas, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad iban delante del rey. Queridos amigos, dentro de nuestro contexto cultural, antropológico, decíamos que es interesante, ¿verdad?, todo lo que significa el aspecto del seguimiento, ¿verdad? Aquí te pone que son los extranjeros, justamente los que permanecen fieles, Y todos los que son del pueblo, sin embargo, se rebelan, ahora están todos detrás de Absalón. Jamás el Absalón.
Pero directamente todo esto que van detrás de Absalón tienen una predisposición del corazón más bien hacia el famoso coimero lleva. Porque me etaché Absalón, algo ofrece para oír, ofrece, lleva. Se había por una etapa, la famoso político, se habíamos por una se vea, se mo, ¿verdad? Y sin embargo aquí los que le acompañan a David y los que permanecen fieles son justamente los extranjeros, dice. De un aspecto cultural resulta significativo, ¿verdad?, que sean los extranjeros los que permanecen fieles y sin embargo los del pueblo son los que se rebelan. Antropológicamente el texto revela que la fidelidad auténtica nace de la relación y del compromiso personal, más que de una identidad colectiva. Identidad colectiva, porque muchas veces pues, cuando uno dice algo, entonces siempre quiere englobar, no, oreo pesado, oreo la cultura pesado, oreo paraguayo, pesado. O sea, apuntamos a una nacionalidad falsa, ¿entienden? Porque todo lo que significa un grupo humano es el grupo el que tiene que como comunidad ayudarse para crecer. Pero es el grupo que tiene que pensar y que tiene, no al contrario. Orego pechante hoy, orego pechante guanante ma hoy, orego peina océano hoy. ¿Entienden? Entonces eso es lo que nos quita de esa posibilidad, primero, de abrir los ojos, darnos cuenta cómo tenemos que caminar y cómo tenemos que formarnos. Apego la falta, lastimosamente. Pero Peñate ya llegó algo, oye, ahí va que en el año 500 antes de Cristo, ¿verdad? Y es una historia que te está contando, y bueno, estamos en tiempo de David, del año 1000, ¿entienden? Entonces, quiere decir que hay una reflexión profunda. Y por eso tenemos algunas palabras claves, queridos amigos. Por ejemplo, la palabra Ebed. Término Ebed implica servicio, pertenencia, entrega. Y no se trata solamente de una subordinación. El Ebed, el esclavo, entre comillas, queridos amigos, aquí no quiere decir una subordinación simplemente, o ya, pues vean la famosa tembiguay ya, da ego la tembiguay, a ver la ña, de ña cotea. Ya digo ña cotea, a ver, servicio en el sentido de decir, bueno, ¿qué es mi cualidad? ¿Qué es lo que yo sé hacer? ¿Y cómo yo puedo ofrecer ese servicio a mi comunidad? Después vamos a agregar lo otro, que cada obrero merece su paga. Óyeme, etandea lleva lo que vos necesitas verdaderamente por esa cualidad que Dios te ha dado para que vos puedas poner al servicio de la comunidad. ¿Entiendes? Cada uno tiene que poner al servicio de la comunidad su cualidad, ¿verdad? Y nadie tiene que acaparar todo. Están con el lado acaparapá, lleva. Y entonces no dejan que los otros también puedan hacer ese camino. No dejan absolutamente. Entonces, ¿por qué? Y porque por una parte hay subordinación y por otra parte hay mucho egoísmo. Por eso la palabra Ebed es importante tener en cuenta. Yo me pongo a disposición de cumplo con esa riqueza que Dios me ha dado, pero que es una riqueza que Dios me ha dado para poner al servicio el desarrollo de la comunidad, porque cada uno es diferente. Si yo soy músico, y bueno, como músico. San Pablo utiliza muy bien 1 Corintios, ¿verdad? Del 11, del 12 y luego el 13 ya habla de la caridad, 1 Corintios. Y él dice y compara con el cuerpo. Uno es ojo, el otro es oído, el otro es boca, el otro es mano, el otro es pie. Entonces cada uno tiene una función diferente. La mano no puede decir yo quiero ser oído, o la mano no tiene que decir yo quiero ser ojo. No, su función es de mano. Vean, diga tu madre cocinar, diga tu madre va a venir de ella humo. Y entonces quiere decir, queridos amigos, que es esencial y fundamental, ¿verdad? Cada uno de los miembros nuestros. Pero cada uno tiene que cumplir con su función. Yo como ojo no tengo que acaparar lo que hace el pie o lo que hace la mano o lo que hace los otros. Sino que desde mi cualidad tengo que poner al servicio siempre de la comunidad, de todo el cuerpo místico, decimos nosotros. Hay una segunda palabra que es el lifne. Eso quiere decir delante de. Indica una posición frontal o de precedencia.
preceder, ir delante de. Estos hombres van delante del rey, lo que implica protección, honor y disposición a enfrentar el peligro primero. Es decir, nosotros somos fieles, nosotros protegemos y nosotros caminamos contigo. De un aspecto bien exegético, todo esto simboliza una fidelidad que se pone al frente para defender y sostener. Sostener y defender los valores y los principios que están aquí delante de nosotros. Así que sé yo que estar al servicio del Ebed, pero al mismo tiempo porque es el que va abriendo caminos, brechas, para que se pueda realizar también ese proyecto de lo que se trae como comunidad y donde hay siempre un monarca, un rey, es decir, un líder, un pensamiento y una idea que como comunidad todos tenemos que llevarlo adelante. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 18. Todos sus servidores pasaban junto a él, también todos los quereteos, los peleteos y todos los gititas, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. Bueno, aquí está el elemento esencial y fundamental, ¿verdad?, que nos va presentando el autor sagrado de esta situación, donde nos indica, porque nosotros sabemos, hemos estudiado tantas veces en nuestra introducción a la Biblia, que cada palabrita dentro de la Biblia tiene un significado profundo. Es decir, mirando de un aspecto histórico, de un aspecto cultural, antropológico, y nosotros podemos mirar otro aspecto, nosotros no tenemos el tiempo suficiente nomás, pero podemos mirar de un aspecto sociológico, podemos mirar de un aspecto psicológico, ¿verdad? O sea, todos estos elementos son esenciales y fundamentales para comprender el por qué tenemos este texto y por qué tenemos estas palabras. Y entonces ahí vamos a mirar el contexto también bíblico, narrativo, cómo lo podemos entender, como ese lenguaje que está aquí dentro de este capítulo, ¿verdad? O sea, y vamos a mirar justamente qué es lo que nosotros podemos entender aquí y qué es lo que nosotros podemos ver como enseñanza, ciertamente, después de mirar estas palabras clave. En primer lugar, la fidelidad no depende del origen, sino del compromiso del corazón. Lev. Va endelare hipotá, va elare usea mara, pecuerilare joreína, va eloñe cuame ande jaupeare. Derecha riren va epoñe cuame ende, entonces deco angareñe punujare va apojare yapoina, pe de rejeshahai se lleva. Eso es la fidelidad, no depende del origen, porque yo soy de esta tribu, porque yo soy tal cosa, no, sino que de tu corazón, de tu mentalidad, de tu razonamiento. Ser persona fiel, compromiso a tu realidad humana, cultural, formativa, educativa. Bueno, es importante. Pues la economía, entonces hoy coña de la tembiguaya lleva. Ñañe vende a cualquier impostor. Normalmente ñañe vende a cualquier impostor. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que los extranjeros pueden ser ejemplo de lealtad más que nosotros mismos, es decir, nuestro propio pueblo. Atención, pueden ser, pueden ser. Ojalá nos quedemos con esa palabra, pueden ser. Que no sea así, por favor. Pero muchas veces, queridos amigos, yo por ejemplo suelo ver, algunas veces he conocido a tantos misioneros, ¿verdad? Misioneros que vienen de otros países. Una vez en el Chaco, y Monseñor Zacarías Ortiz, justamente de feliz memoria, él ha sido ordenado de diácono, de sacerdote, a estar que está siempre. Y me apreciaba mucho, y yo también le apreciaba mucho, Monseñor Ortiz. Y él me comentaba y me decía, cuando yo estaba en el Chaco, Víctor, y dice, no, una vez veía a qué tajina a las 8 de la noche, vamos chacoruguare. Nadie, nada, el silencio. Y en un momento dice a eso 8:30, 9, 6 años, no imaginamos las que jabe no entre los árboles allá en a unos 20 metros de la casa, por ahí donde estaba la familia que me recibió, y ahora la se no, ¿a qué amo?
Y dice que en un momento después se acercan y vienen más o menos unos 10, 12 hombres que trabajaban la faena del campo del día. Eso no hay media, o pai, o senambama, o guapimi, o aperita y mi güey. Entonces, cuando se llama, tú, pues imagínense. Y después dice que él escuchó el diálogo que estaban hablando. Y dice que en un momento, como yo llegué recién ahí, dice, hablaron un poco de los países, todo eso, ahí mandó, a ver, hay países, o guacamoite, Europa y yo. Hamba, un mene pa copa y cua, ojal juete peñan de yarabe. Ojal juete peñan de yarabe, ve pa ipea, fulano de tal. Hamba, porque oje ya la gente, jaula, oye, muy guía, peñan de debe chacopure, a ver. Oye, ya paite la gente dejó las comodidades, dejó todo, va apoyando en día, a ver, hubo sufrir, vale, después va, después tapé, después pente, ya llega a ver, o clamar, ya puede ver puente de lo que sea. En fin, y entonces dice, menos algo, este venían de Yarabe, llevé las ya las estaban de Abetebe. Entonces él reflexionaba y dice, qué bien, dice. Lo que ellos decían, umene bacopa y cuauja jueteñan de Yarabe, a llevela o ujicuayon va apoyan en die. Ellos no dijeron, umene bacopa y coa, ñandera jueteñan debe, a llevela o ella estaban, ellos va apoyan en die. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Nuestra fidelidad y nuestro amor hacia las personas existen en la medida en que nosotros verdaderamente amamos a Dios, amamos la vida. Vamos a lo esencial. Porque en Delande de Yapún, de Mondaron, de Pocaneo, de Corruto, entonces es justamente porque en Jacuyan de Yara. Ani oíla yo eres la arejaguga. Vos te amás a vos mismo, sos un egoísta, y entonces estás metido en eso. Apealan de corruptos, de mondar. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Lastimosamente. Ape, el fulano es tal que inteligente, no, son un corrupto, robaste, pero así como suena. Así que la regenduro y nada pesa, entonces devolver lo que no es tuyo. ¿Por qué? Y porque justamente el verdadero liderazgo, tercera enseñanza, es el que genera vínculos de fidelidad profunda. Vínculos de fidelidad profunda. Es decir, aquí tiene que haber mucha sinceridad. ¿Qué es lo que le va a hacer defender y venir de a pie? Dice, viene enseguida de Gat y se pone a disposición fidelidad. ¿Pero por qué? Porque hay un amor profundo, ¿verdad? Al derecho, a la verdad, a la justicia. Una cuarta enseñanza es que la lealtad auténtica se manifiesta en momentos de crisis. Claro, cuando hay momentos serios de crisis, es ahí donde yo voy a ver cómo podemos ayudarnos y cómo estoy ayudando y qué podemos hacer para salir adelante. Y por último, una quinta enseñanza, queridos amigos, es que Dios valora la entrega sincera más allá de la pertenencia externa. Es decir, aquí entramos en el universalismo. Quiere decir, queridos amigos, que todos tenemos parte dentro de esta gran comunidad. Dentro de la fidelidad, mejor todavía. Upe fidelidad, upe que dice, pe yeguerovia, agüerovia, añetete, petendo toña, inaco, ave, lleva, o ya por ponerse las cosas, se ave, y entonces añemo, ave, en diecuera. Se ave. Sumo esfuerzos, porque yo también soy sincero y quiero el bien para todos. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa, Ñande Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas.